Hola a todos, bienvenidos al canal de motor.es. Hoy vamos a hablar de uno de los elementos que han vuelto a la Fórmula 1 esta temporada como consecuencia del nuevo reglamento. Es un elemento que está generando bastante controversia, sobre todo por el efecto estético que provoca los monoplazas, y es la llamada aleta de tiburón. Este elemento, pues tiene su función aerodinámica, es algo que a los ingenieros actualmente les ayuda bastante a mejorar el rendimiento aerodinámico del monoplaza, sobre todo de la mitad trasera, y aunque estéticamente para la gran mayoría de los aficionados y de la prensa la verdad es que es bastante feo, pues como todo en la Fórmula 1 tiene una función práctica que vamos a ver a continuación. Bueno, lo primero que debemos tener claro antes de nada es que el reglamento no obliga a colocar la aleta de tiburón. Es una decisión que realizan los ingenieros y que en ningún caso es obligatoria. Si lo hacen es porque consideran que les proporciona una ganancia que merece la pena. Bien, ¿por qué la aleta de tiburón vuelve esta temporada? Bueno, por una razón principal, y es el cambio que ha sufrido el alerón trasero. Como podéis ver en la imagen de 2016, el alerón trasero era mucho más alto y más estrecho, y eso provocaba que el flujo aerodinámico que alimentaba a los flaps superiores del alerón fuera mucho más alto. Este año el alerón ha bajado considerablemente y entonces el flujo aerodinámico que alimenta a dicho alerón está mucho más abajo y se ve muchísimo más interceptado por la carrocería que le precede. Para intentar entenderlo mejor vamos a utilizar esta imagen del Ferrari SF70H de esta temporada. En la imagen inferior podemos ver lo que os comentaba hace un momento, el flujo aerodinámico marcado en amarillo circula muchísimo más abajo, me refiero obviamente al flujo aerodinámico que incide en el alerón trasero, y por tanto la carrocería digamos que entorpece de una manera muchísimo más evidente que en 2016. ¿Esto qué provoca? Bueno, básicamente lo que hace es transformar el flujo laminar en flujo un poquito más turbulento. Para entender esto vamos a imaginar el cauce de un río. Es un río que circula por una zona ancha, sin desniveles, sin ningún tipo de interferencia en el cauce del río, y por tanto la superficie del agua es muy lisa y circula de manera muy ordenada y uniforme. Pero posteriormente llega a una zona de rápidos, una zona con rocas, una zona con más desniveles, etc. Entonces la superficie del agua empieza a estar mucho más desordenada, con diferentes corrientes, etc. Bueno, pues básicamente eso es lo que provoca la carrocería en el aire que llega por esa zona. ¿Cómo trasladamos este ejemplo a la carrocería de un Fórmula 1? Bueno, pues para eso nos vamos a fijar en la imagen superior y vamos a tener en cuenta las líneas discontinuas amarillas, que son las que en cierto modo dibujan el recorrido que hace el flujo aerodinámico central del coche a lo largo de su camino hacia el alerón trasero. Cuando llega a las inmediaciones de la toma de admisión del motor, ese flujo aerodinámico más o menos laminar que hemos comentado se convierte en turbulento como consecuencia de la forma de la carrocería. ¿Qué pasa también? Otra cosa a tener en cuenta, como hemos comentado, el alerón trasero está más bajo este año y por tanto el flujo aerodinámico que incide en él mismo está más cerca de los pontones. Eso también contribuye en cierto modo a descontrolar, desordenar el aire que hemos comentado. Entonces, ¿cuál es la función de la aleta de tiburón en este caso? La aleta de tiburón lo que hace es contribuir a que ese flujo que está desordenado se vuelva a ordenar, vuelva a ser más suave, más controlado, y sobre todo una cosa muy importante, y es que todo el aire que circula por esa zona llega al alerón delantero de manera lineal y, digamos, del modo más parecido a cómo se concibe y se diseña en el túnel de viento. En el túnel de viento se dan unas circunstancias ideales, digámoslo así, que luego obviamente no se dan en la pista. Hay irregularidades, hay curvas, hay rachas de viento, etc. Bien, el alerón trasero lo que hace es trabajar de manera más eficiente, porque gracias a la aleta de tiburón el aire
que le permite cumplir su función, llega de una manera más ordenada y mucho más cercana a la situación ideal en la que trabaja un alerón trasero. Otro efecto secundario que se deriva de la aleta de tiburón es que al trabajar mejor el alerón trasero, pues lo que ocurre es que necesita menos incidencia para cumplir su función de generar carga aerodinámica y por tanto también genera menos drag, menos resistencia al avance, y eso propicia que la velocidad punta del monoplaza pueda ser algo superior o como mínimo no se vea afectada por ese aire de menos calidad. La aleta de tiburón también contribuye a recoger el aire y organizarlo en otras circunstancias. Por ejemplo, cuando llega aire de una forma, digamos, más oblicua, no tan longitudinal como hemos comentado. Sería lo que vemos representado en las líneas verdes. Si la aleta de tiburón no estuviera presente, ese aire que cruza de manera oblicua, lejos de sumar, lo que haría sería contribuir al desorden que hemos comentado antes. De esta manera, gracias a la aleta, pues lo que hace es, si cabe, contribuir un poquito más a la calidad de ese flujo aerodinámico que va dirigido al alerón trasero. Claro, todo esto tiene un límite. Si el viento es lateral y es fuerte, como podemos ver representado en las flechas azules, pues obviamente lo que va a hacer va a ser chocar frontalmente contra la aleta de tiburón y desestabilizar el monoplaza. Pero si dicha fuerza no es excesiva, incluso lo que puede hacer es contribuir a que en determinada curva el agarre del monoplaza sea incluso mayor, porque ejerce una fuerza sobre los neumáticos de apoyo que contribuye a que pues obtengan más agarre. Obviamente, claro, esto es relativo y tiene cierto límite en el que pasa de ser beneficioso a ser todo lo contrario, perjudicial. Bueno, como todo en la vida y obviamente en la Fórmula 1 también, la aleta de tiburón tiene sus inconvenientes. Por un lado, aporta peso al monoplaza y además, al estar situada en la parte más alta, pues eleva el centro de gravedad, algo que no es bueno para la manejabilidad del monoplaza. Bueno, en esencia, básicamente esta es la explicación de por qué los ingenieros utilizan la aleta de tiburón esta temporada. Obviamente hay alternativas que se están probando en los entrenamientos. La más evidente es la del Mercedes, que podemos ver en el centro. Aún está por ver cuál va a ser el mejor diseño, el que se imponga finalmente. Pero bueno, pues de esta manera ya sabemos un poquito por qué la aleta de tiburón ha llegado a la Fórmula 1. Os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo al artículo sobre este mismo tema. En él podéis encontrar una explicación más extensa, otro tipo de ejemplos que también son interesantes respecto a la aleta de tiburón, como por ejemplo el del Mundial de Resistencia. Y bueno, pues por supuesto os invitamos a que os suscribáis al canal, porque vais a poder ver muchos vídeos interesantes, tanto de Fórmula 1 como de los coches de calle. Y bueno, por supuesto pediros que si os ha gustado el vídeo, lo hagáis saber a través de las votaciones del canal. Muchas gracias y un saludo.